Muy bien, voy a darle lectura a los 23 versículos de este segundo capítulo, en virtud de que pues hay como la narración de una historia y es conveniente tener el panorama de lo que está aquí narrado en estos 23 versículos. Entonces, si tienen su Biblia a la mano, sería muy bueno si me acompañan en la lectura. Y empiezo entonces, versículo 1 del capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mí. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vamos a orar antes de seguir. Amado Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque has dispuesto de esta porción de la palabra tuya en esta noche para que la estudiemos. Nos das estos recursos tecnológicos y a cada uno de quienes estamos aquí nos das este privilegio de venir delante de tu presencia con el propósito de escuchar tu voz. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a cada uno a disponer nuestros oídos a la voz tuya, que estemos dispuestos a escucharte a ti, que estemos dispuestos, Señor, a ser también obedientes a lo que tú quieres enseñarnos a través de la palabra tuya y por la obra de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Quedamos en tus manos, oh Dios, dándote gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ver en este capítulo 2
unas diferentes reacciones, digamos, como tema central de lo que podemos encontrar aquí, unas diferentes reacciones del nacimiento de Jesús. Hemos notado ya por lo que vimos en la introducción y en el primer capítulo, que Mateo deja ver un perfil del Mesías, de Jesús, como rey. Y creo que a lo largo de todos los estudios que vamos a tener de Mateo, vamos a enfatizar ese perfil de Jesús como rey. Y es muy interesante porque si enfocamos nuestros sentidos hacia esa perspectiva que el evangelista quiere mostrarnos de Jesús como rey, vamos a poder tener mucha enseñanza de lo que vamos estudiando. Y es interesante notar que esta narración que hemos leído del capítulo 2 en esta noche no está considerada en ninguna de las otras tres perspectivas de los otros evangelistas. Solamente es Mateo quien deja ver esto que encontramos aquí. Y particularmente también, pues, llama la atención de algunas de las cosas que tradicionalmente se ha entendido en relación con el relato bíblico del nacimiento de Jesús, que aquí en esta noche, pues, vamos a desvirtuar. Los primeros dos versículos de este capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En estos dos versículos hay una gran narrativa donde nos muestra el marco histórico de la época, nos muestra unos personajes que tienen una implicación muy especial en la historia y deja ver, pues primero, que lo que tradicionalmente se conoce de unos nombres, de unos reyes magos y de un número, no está considerado por ninguna parte, ni aquí, ni en lo que vemos más adelante. Solamente nos dice cuando Jesús nació en Belén, el lugar donde nació, en días del rey Herodes. Recordamos que ese Herodes como tal correspondía más bien a un título, y este Herodes hace referencia a Herodes el Grande. Y vale la pena mencionar quién era este hombre. También haciendo mención un poco de lo histórico del momento que se vivía en esa época, y es que el Imperio Romano era el que dominaba. Y el Imperio Romano, como sucedía mucho en esa época, los imperios eran conformación de unas extensiones gigantescas de territorio que una nación o una nación iba tomando posesión, iba dominando territorio e iba imponiendo su ley en esa gran extensión de tierra. Y los romanos, pues, tenían en este momento el dominio en una gran extensión de tierra. Pero además de eso, había, obviamente, como sucede políticamente hoy día también, personas que gobernaban en cada uno de los territorios. Y en esta parte, en el pueblo de Dios, los judíos, había una persona que era Herodes, que no era judío, era idumeo o edomita, y a él se le había reconocido por el poder que había logrado conseguir en ese momento como rey de los judíos.
Él era evidentemente reconocido como un usurpador, porque él no tendría por qué ostentar ese título, porque él no era judío. Pero en la historia de Herodes, por lo que se conoce a través de la tradición, hubo una cantidad de sucesos que daban a conocer la maldad de este hombre, por un lado también la inseguridad en relación con su poder, porque él se casó con una mujer que sí era judía, y quizás él tenía mucho miedo de que su título se lo quitaran porque él no lo merecía, eso se lo había dado el poder y el dominio su padre. Entonces, cuentan los historiadores que este hombre mató a un hermano de su esposa, a un tío de su esposa, al abuelo de su esposa, a su esposa misma y a los 3 hijos que tuvo con su esposa, porque todos estos de sangre tenían el perfil y el poder quizás para llegar a quitarle lo que él tenía. Y entonces en medio de ese corazón perverso que tenía, él se aseguraba de que nada a su alrededor le amenazara. Y esto es importante mencionarlo para lo que vamos a ver más adelante y entender un poquitico desde dónde se originan algunas de las situaciones que se presentaron propiciadas por él, por Herodes, en torno al nacimiento del Señor Jesús. Entonces, primero nos cuenta Mateo que Jesús nació en Belén de Judea, que fue en días del rey Herodes, y ahora la otra situación que se da con estos hombres que conocemos como reyes magos, al parecer la palabra exacta da cuenta de hombres muy importantes, sabios, quizás de Babilonia, porque habla que vienen de Oriente, astrólogos tal vez, astrónomos también, con mucho conocimiento y que habían estudiado no solamente la ciencia, sino que tenían, al parecer también, mucha influencia de las costumbres y las profecías relacionadas con el pueblo de Dios, porque vamos a notar en todo el relato que hay de parte de ellos conocimiento de lo que dijeron los profetas, de lo que se sabía que iba a acontecer, y todo esto apoyado con toda la sabiduría que ellos poseían. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esta palabra magos quizás para nosotros implicarían otra cosa, pero tienen que ver más con lo que estoy refiriendo, con personas muy sabias, como recuerdan en tiempos de Daniel, que unos sabios fueron llamados para interpretar el sueño del rey. Ese tipo de personas que eran muy influyentes en la época, que tenían mucho poder también, son esas personas a las que se hace referencia aquí. Se habla tradicionalmente de los 3 reyes magos, se habla de 3 nombres, se habla del origen de esas 3 personas, pero nada de eso está comprobado y muy por el contrario pareciera estar desvirtuado. Por lo que se dice, por las distancias de la época, porque como ya dije, al parecer venían el área de Babilonia, pues trasladarse un grupo de personas por temas de seguridad, por todo lo que implicaba esa travesía, no era tan conveniente que fueran solamente 3 personas, entonces es muy probable que fuese una comitiva importante, pero nada de eso
podemos asegurarlo, solamente suponerlo a partir de la tradición y de las cosas que a través de los historiadores se ha conocido. Pero definitivamente tres no son, ni se llaman Melchor, Baltasar, se me fue el nombre del otro, pero bueno, nada de eso está Gaspar. comprobado. ¿Cómo? Gaspar. Gaspar, sí señor, gracias. Bien, entonces ya nos situamos en el momento, nos situamos en el lugar que es, ellos llegaron a Jerusalén, pero el lugar donde nació Jesús es en Belén. Y ellos llegan preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imaginémonos con lo que acabo de decir acerca de Herodes y sus temores en relación con cualquier cosa que pudiera amenazarle a él en su posición. Que vengan unos señores muy sabios, muy poderosos de Oriente a decir, oiga Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y ellos le dicen, hemos visto su estrella en el oriente y nosotros venimos a adorarle. La palabra que se utiliza aquí para este adorarle es la adoración que se le debe a un rey. O sea, ellos estaban seguros de lo que estaban buscando y le están diciendo a Herodes eso, casi que con toda certeza y con todas las evidencias, buscando al rey de los judíos. Título que, del que él se había apropiado, que le habían dado. Y obviamente entonces admitir aquí una tremenda amenaza. Vamos también a ver que el propósito de Dios se cumple por encima de la maldad, se cumple por encima de lo que la gente piensa o la gente crea, y que Dios siempre tiene el control. Y es muy interesante notar cómo cada parte del relato encaja perfectamente con las profecías y con todas las cosas que se habían escrito como tenían que suceder. Entonces, estos hombres importantes llegan a Jerusalén, llegan buscando al rey de los judíos, llegan seguros de haber visto su estrella y particularmente, pues, este hecho es lo que permite como pensar que ellos tenían conocimiento de las profecías, de las escrituras, de lo que se decía desde tiempo antiguo, para entender que esa señal que ellos habían visto tenía que ver con el Mesías que los judíos, el pueblo de Dios, estaba esperando. La ciencia ha tratado de decir muchas cosas relacionadas con la estrella, relacionadas con esta señal, que un cometa, que un acontecimiento natural que la gente confundió con algo sobrenatural. Y bueno, yo no quisiera enredarme en ese tipo de cosas que la ciencia trata de explicar. Y muy por el contrario, me parece absolutamente maravilloso saber que cualquier cosa que haya pasado fue una señal que Dios permitió que sucediera para que el mundo se enterara que el Hijo de Dios había nacido en Belén. Si fue un cometa, qué coincidencia que a esa misma hora, en el momento en que nació Jesús, hubiera estado por allí. Pero definitivamente eso no es, porque el relato nos deja ver rasgos de algo totalmente distinto a un cometa. Personalmente creo que así como con el pueblo de Israel, Dios manifestó su gloria evidentemente en una columna de fuego y en una columna de nube.
Aquí esa señal, esa estrella, es la señal de la gloria de Dios que permitía reconocer al Hijo de Dios que nacía. El versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y el título que he escogido para esta presentación tiene que ver con reacciones al nacimiento del rey. Y esta primera reacción me llama la atención. Y me llama la atención porque cuando leía este versículo 3, pensaba en mucho de la reacción que tiene la gente hoy día cuando escucha de Dios, cuando escucha del Señor Jesús. Como que se perturba, como que no lo admiten, como que se ofuscan de saber que haya gente como nosotros que cree en ese tipo de cosas. Herodes no tiene ningún interés en el Hijo de Dios. Herodes no tiene ningún interés en reconocer quién era ese Hijo de Dios que los magos con tanta seguridad estaban buscando. Él veía al Hijo de Dios como una amenaza. La gente hoy día que niega la existencia de Dios, la niega porque la ve como una amenaza para sus creencias, para su libertinaje, para su forma de vivir. Y por eso no les interesa nada que tenga que ver con la fe. Ven a Dios y al Señor Jesucristo como una amenaza para su forma de vivir, para su forma de pensar. Y por eso muchos están queriendo adaptar la fe, y lo digo ahí entre comillas, es adaptar la fe a lo que cada uno de ellos piensa, porque definitivamente lo consideran como una amenaza para todo lo que la gente hoy día quiere vivir, todo lo que la gente hoy niega y que está en contravía de la voluntad de Dios. Mientras estos hombres de Oriente habían hecho una travesía muy larga, viniendo a buscar y a comprobar esa señal del Mesías, del Hijo de Dios, la reacción de Herodes es perturbación, un tipo de perturbación que genera miedo. Y en un hombre como este, de tanta maldad, la noticia estaba poniéndole a volar la cabeza en lo que vamos a ver más adelante. Versículos 4 y 5. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Se menciona varias veces en Mateo, y no solamente en Mateo, sino en los otros evangelios, estos personajes, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, una representación de la religión y de la religiosidad, del conocimiento de las escrituras. Y aquí está evidente que ellos sabían de qué le estaban hablando, de qué les estaban hablando. Cuando Herodes les pregunta dónde había de nacer el Cristo, sin titubear, dicen en Belén de Judea, porque así está escrito. Y ellos tenían ese pleno conocimiento de que, de hecho, así está escrito. Y sigue diciendo el versículo 6, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo
Israel. Eso estaba anunciado. Y ese texto lo encontramos en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Interesante cómo Dios había coordinado todo para que esto se cumpliera, para que una población pequeña como Belén, ubicada en un territorio en la tribu de Efraín, la tribu pequeña, Efraín, recordemos que era hijo de José, pero de allí Dios había prometido que saldría el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Deja claro que se está hablando del nacimiento del eterno Dios, Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios mismo. Ya estaba anunciado dónde había de nacer. Versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Sabemos que esta no era la intención de Herodes. Sabemos que él, desde que conoció la noticia, su cabeza estaba tramando de qué manera él podía tomar control de esa situación, como ya lo había hecho con su familia. Cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Versículos 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Vimos una reacción de Herodes que le causó perturbación. Vimos los religiosos a quienes les fue contado la noticia, quienes sabían exactamente acerca de las profecías, pero ¿qué hicieron? Nada. El Herodes les pregunta, ellos dicen que iban a ser en Belén, ignoraron por completo la noticia. Mientras los sabios venían desde Oriente, si venían desde donde al parecer se dice que venían, fácilmente cerca de 2000 kilómetros de distancia, mucha distancia, no sé cuánto tiempo, yendo hasta el lugar donde iban, ellos tenían el interés. Y miren esa reacción de ellos, lo que está ahí subrayado al final del versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Saber que el cumplimiento de las profecías que ellos conocían, saber que eso enlazado con los conocimientos científicos que ellos tenían, les había conducido hasta el Mesías, el Hijo de Dios, les llenó de regocijo, de mucho gozo. Hermanos, la búsqueda sincera de la presencia de Dios debe conducirnos a eso,
a mucho gozo. Los escribas y fariseos es muy probable que conocieran mucho, con mucha precisión, por lo que se conoce históricamente de la forma en la que ellos obraban, actuaban. Conocían al detalle todas las profecías, todas las escrituras, y de los escribas se dice que de memoria podían decir los primeros libros de la Biblia que conocemos nosotros como el Pentateuco, pero con ese conocimiento no hicieron nada, y de eso vemos mucho hoy día. Gente empeñada en conocer mucho y en profundizar y en conocerse al detalle cuanta cosa de todo lo que tenga que ver con ciencia aplicada a la Biblia. Y es bueno siempre y cuando ese conducirnos a la presencia de Dios nos produzca grande gozo. Y es allí donde está lo verdaderamente importante del nacimiento de Jesús. La presencia de Dios, el Hijo de Dios, que había sido revelado a estos hombres que vinieron a buscarle, que le encontraron y que su presencia les produjo grande gozo. Hermanos, ojalá que en nosotros eso produzca la presencia de Dios. Y además de eso, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Si alguno de aquí hace pesebre y pone los 3 camellitos con los 3 reyes magos en el pesebre, pues déjeme decirle que con este versículo le toca que para diciembre le quite los camellitos y los 3 reyes magos, porque aquí dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Ya no estaban en el pesebre. Pero hermanos, ese gozo profundo que ellos sintieron con la presencia de Dios los llevó a adorarle. No solamente a decir, ay, qué bueno, lo encontramos, mire, aquí estaba, así fue como nosotros lo habíamos estudiado y como nosotros creíamos que era, aquí está. Entraron y le adoraron. Postrándose, dice, lo adoraron. O sea, ellos realmente no solamente conocían, sino sentían dentro de su corazón que ese era el Mesías prometido, que ese era el rey de los judíos y que merecía su adoración. Quizás esa parte final del versículo 11 es lo que lleva a la gente a pensar que eran 3 los reyes, o los magos, o los sabios. Dice que ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Algunos hablan muy especialmente de estos 3 presentes que ellos llevaron, de estos 3 tesoros, para hacer alusión a lo que implica la gloria de Dios. El oro, como un regalo para un rey. El incienso habla mucho de las ofrendas de olor grato que se ofrecían a las deidades en aquella época. Y la mirra, con lo que embalsamaban las personas. Entonces, algunos comentaristas asocian eso con Dios como rey, como Dios mismo, como deidad, y en este caso, el Señor Jesucristo hecho hombre. De todas maneras, lo importante aquí es ver en el ejemplo de estos visitantes cómo la presencia de Dios debe implicar para nosotros grande gozo, adoración y ofrecer de todo nuestro ser, en nuestro tiempo, en nuestro servicio, en lo que podamos dar, porque eso es lo que debe inspirar en nosotros la gloria de Dios. Gozo,
adoración y expresiones de gratitud. Ofrecieron presentes delante de aquel niño que era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Iban específicamente a cumplir con ese cometido. Dios mismo les reveló que en Herodes había un plan malévolo en relación con aquel niño. Y ellos, al ser avisados, nos cuenta la palabra de Dios que regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dios mismo se encarga de la protección de su hijo, del rey, y lo envía a través de la revelación que le hace a José, lo envía a Egipto. Interesante aquí, en esta revelación que Dios le hace a José, cómo es de importante obedecer cuando Dios nos muestra algo. Él se hubiera podido ir, pero Egipto, tan lejos, ¿qué me hubiera hacer por allá? No, mire lo que pasó hace no sé cuántos años. No, en Egipto, no, yo qué me voy a ir para allá. Pero cuando Dios manda, es necesario obedecer. Porque el propósito de Dios se cumple a través de nosotros en nuestra obediencia. Versículos 14 y 15. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Dios estaba encargándose de que todo lo que él mismo había dicho a través de los profetas se cumpliera al pie de la letra, porque así era necesario, porque era el Hijo de Dios. Se trataba de las profecías relacionadas con el Mesías. Y esto está en Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Seguimos en Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Imaginémonos a este hombre con ese perfil que mencionamos al comienzo, de maldad, de criminal, asesino. Saber que aquellos hombres que le habían venido a preguntar por el rey de los judíos, que habían ido y seguramente lo habían encontrado, él se vio burlado, dice que se enojó mucho. Y producto de su enojo, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Él preguntó cuando los magos estuvieron allí, que cuando habían visto la estrella, y a partir de eso sacó cuentas y dijo: no, para yo curarme en salud tengo que matar a todos los niños menores de 2 años. Qué maldad tan terrible, pero también esto había estado profetizado, versículos 17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Eso está en Jeremías 31:15, y es una expresión poética, pues hablando de Raquel, de sus hijos Benjamín y José, que representaban el reino del sur y el reino del norte. Ramá, una población que quedaba allí en límite de los dos pueblos. O sea, lo que quiere decir aquí es que todo el pueblo de Israel estaba en llanto. Imagínense o imaginémonos esta catástrofe. Una orden para asesinar a todos los niños menores de 2 años. Grande luto en toda
en toda la nación, a causa de un hombre maligno, malévolo, perverso, que quería oponerse a lo que Dios estaba haciendo, pero difícil tarea, oponerse al plan y al propósito de Dios. Versículos 19 y 20. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Así como Dios se encargó de aparecer delante de José y enviarlo a Egipto, ahora, cuando ya ve que todas las aguas se han tranquilizado, le manda a regresar. ¿Qué hace José? Versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Versículos 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Qué maravilloso ver cómo todos los acontecimientos se van dando para que cada profecía relacionada con el Mesías, cosas que habían sido profetizadas hacía como unos 700 años atrás, se cumplieran. Cada cosa era necesaria, cada profecía era necesario que se cumpliera. Y en este caso, a él se le reconoció como el Nazareno. Y recordamos en momentos de la crucifixión cómo de esto se habló, de que era Galileo. A Pedro se le inquirió sobre eso y parte de eso fue lo que hizo enojar a Pedro allá en el momento de la crucifixión. José oyó la voz de Dios, regresó a tierra de Israel, pero por su temor y guiado por Dios también, resultó en Nazaret. Isaías capítulo 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En este versículo 1 del capítulo 11, la palabra usada ahí para vástago es una palabra que es muy similar a Nazaret. Y de allí se toma que, pues, de este versículo 1 del capítulo 11 de Isaías, haciendo mención de Nazaret. Ahora, Nazaret era una ciudad como despreciable, como mal vista. Parece ser que la gente de allí era como de bajo perfil, toscos, y eso hacía que en el imaginario de la gente pensar en Nazaret era algo despreciable. Casi en todos los países hay una ciudad o un gentilicio que es como medio mal mencionado, por no decir que mal visto, y algunos los tratan de tontos o algunos los ven maluco en otras épocas, digamos en nuestro país, cuando había tanta situación de delincuencia, de narcotráfico, para finales de los 90, algunos lugares del país, no voy a mencionar nombres para no dejar ahí herir susceptibilidades de nadie, pero eran vistos casi como despreciables, y eso era Nazaret. Isaías 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, en flaqueza, dice aquí, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Hermanos, varias conclusiones. Qué precioso ver cómo
el propósito de Dios, los planes de Dios se cumplen al pie de la letra. Ver en estos días lo que está viviendo nuestro planeta y pensar en las profecías que están escritas, es probable que muchas de esas cosas ahorita no las entendamos, pero lo que sí podemos saber con toda certeza, que así a muchos les parezca locura, el Señor está cerca. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. A veces tanta incredulidad que hay en el mundo moderno, a muchos los lleva a darle como pena y quizás decir, yo mejor como que no hablo de ese tema, porque qué pena. Pero hermanos, qué precioso saber que las escrituras se cumplen, que el propósito de Dios se cumple, que todo lo que está escrito se cumple al pie de la letra. Así como en el nacimiento del Mesías, cada detalle, qué necesidad había de hablar de Egipto, de hablar de Nazaret, de hablar de Belén en relación con el nacimiento de Jesús. Pero vemos en el relato de la historia cómo cada detalle se cumplió. Los profetas lo anunciaron, inspirados por Dios mismo, recibiendo la instrucción de Dios mismo. Y en la historia misma, cada detalle se cumplió. Qué precioso saber eso. Hoy día se habla mucho de cosas relacionadas con los tiempos del fin. Y hermanos, estudiar eso, lo único que puede hacer es llenarnos de gozo, así como se llenaron aquellos hombres sabios de gozo cuando encontraron al Mesías prometido. Porque sabemos que todo se cumple. Sabemos que como hijos de Dios realmente somos ciudadanos de los cielos y que el Señor viene por su iglesia. Y que nosotros como hijos de Dios, quienes por la gracia de Dios hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, formamos parte de ese grupo privilegiado por la gracia de Dios que va a salir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso entenderlo y que eso llene nuestras mentes cada día. Y en cuanto a las reacciones de encontrarnos con la gloria de Dios, ojalá que para cada uno de nosotros encontrarnos con esa manifestación preciosa de la gloria de Dios nos lleve a sumo gozo, a adorarle y a expresar delante de Dios y a dejar delante del Señor nuestra ofrenda de gratitud, como lo hicieron aquellos hombres sabios. Hermanos, vamos a seguir en adelante estudiando acerca de este Mesías como rey, que es la perspectiva que nos deja ver el Evangelio según San Mateo. Y ojalá que esto nos ayude a afianzarnos en lo que creemos y que el Señor Jesucristo realmente sea el Rey de nuestras vidas y que Él sea glorificado en cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre, gracias por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque de tal manera nos amaste que lo diste a Él, a tu Hijo unigénito, para venir hasta nosotros. Vino despreciado y desechado entre los hombres, pero vino como rey. Y a veces hay contrastes en toda la narración en relación con tu precioso Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero cada cosa que fue profetizada, Señor, se cumplió en Él. Y gracias porque tú dispusiste para nosotros de un Salvador, que es el Señor Jesucristo. Padre, te alabamos, te glorificamos, te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir
cada día como es digno de ti. Que podamos, Señor, ofrecer cada día de nosotros mismos sacrificios de alabanza que honren tu nombre. Gracias, Señor, por esta noche, por este momento, por tu palabra, y nos encomendamos a tu cuidado por medio de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Porque puedes... Señor lo bendiga. tocar el piso con las manos.